El ombudsman es una figura que incluye la Constitución sueca en 1809. El ombudsman no es otra cosa que el defensor del pueblo. Nos acercamos a Altagracia Paulino, defensora de los derechos del consumidor, a quien nosotros hemos conocido por muchos años por su gestión al frente de Proconsumidor, por toda la historia de defensa de los derechos del consumidor desde sus tiempos de reportera, y quisimos acercarnos a Altagracia para que ella nos contara qué es lo que hace el defensor del pueblo, desde cuándo existe la figura y cuándo se incorpora y cómo se incorpora en la República Dominicana. Altagracia, buenas tardes y bienvenida. Gusto saludarte. ¿Te has cerrado tu micrófono, Altagracia? Está cerrado el micrófono todavía. Todavía, lo que me quitaste fue el video. Al ladito te sale el microfonito. Ahora sí, ya. No, lo sé. Ok, ahora sí. Sí, mira, antes de yo entrar en a lo que a ti te interesa, yo tengo una maestría en Derecho Administrativo del Estado. Y en esa maestría mi tesis fue la protección de los datos personales de los usuarios de los servicios financieros. Así se llama. No es correcto que un banco le suministre a otro banco tus datos sin tu consentimiento. Y eso se está haciendo, porque a mí me han llamado de banco para ofrecerme servicio. Yo le dije, ¿cómo tú lo sabes? ¿Quién te dio mis datos? O sea, eso está pasando, pero lo vamos a dejar ahí porque eso es muy largo. Yo tengo una tesis sobre eso. Ah, mira qué bien. Que de hecho... Mi tesis para graduarme de maestría en Derecho Administrativo del Estado fue protección de datos personales de los usuarios de los servicios financieros. O sea, yo tengo una tesis sobre eso. Pues eso para largo. Eso para largo. Es un tema bastante complicado. Uno no sabía que eso funcionaba. De hecho, yo había mencionado, o sea, en mi caso con el tema anterior, en un día a mí me metieron 18 llamadas para cobrarme un préstamo. Y eso es acoso. Y así no, eso es ilegal. Así como lo hacen las instituciones bancarias, también te lo hacen, por ejemplo, las agencias de viaje, las agencias de vacaciones que te llaman. ¿Y por qué tú no quieres? Pero no Altagracita, para predicarte a las 8 de la noche, para llevarte la palabra del Señor. Sí, es una cosa terrible. Que Dios mío. Y hay momentos en los que tú puedes entender que ese es el trabajo del otro, que no es tu culpa. Sí, pero hay momentos en que ya. Sí, pero la llamada turbo es tan controlada por el Indotel, pero a veces se le olvida y te llaman a las 6 de la mañana. Hay una regulación que es de 8 a 12, de 8 a 1, o hay una regulación que se logró a pleito, ¿no? Pero eso se está olvidando también, y te llaman a todas horas y te llaman los fines de semana también, o sea que eso no se está cumpliendo. Vamos a recordarlo. De todas maneras, yo quiero hablar de lo que tú quieres que yo te hable. Sí, claro. Mira, yo me acuerdo de ti, Altagracita, haciendo reportajes de canasta básica, pero desde Dios. Desde Dios. El reporte al consumidor en Teletilla. Desde Dios. Y el pulso de los precios, o sea, yo buscaba la información, la daban, siempre he estado vinculada al tema del consumo y sobre todo preocupada por la vulnerabilidad de la gente, de tanta gente vulnerable a todo lo que hay. Entonces, realmente, por eso se creó la ley del consumidor, la protección del consumidor, el organismo que crea Proconsumidor. O sea, mira, en el desarrollo institucional del país han surgido leyes, nuevas leyes. Cada cierto tiempo, entre 30 y 20 años, surgen nueva generación en el derecho, porque el derecho es una ciencia viva que la maneja el hombre. Entonces el derecho son las reglas escritas
de las relaciones entre los seres humanos y en la medida que se avanza surgen nuevas relaciones y eso. Entonces, ¿qué son los derechos de tercera generación? La generación tercera de los derechos después de los primeros, del primer derecho, que fue el derecho a la vida, a la libertad, el segundo derecho, el derecho económico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahora la tercera ola de derechos son los derechos de tercera generación, y viene una cuarta ola, que es la cuarta, de los derechos a la informática, el derecho a saber, el derecho a estar comunicado, el internet gratis, el E2K que se está ya reclamando en el mundo entero que sea gratis, porque el internet es un espacio para tú acceder a otro servicio de información que es un derecho también fundamental de tercera y de cuarta generación. Entonces el caso es que los derechos de tercera generación, está eso, el defensor del consumidor, el defensor del medio ambiente, el defensor del pueblo, que aunque tiene 212 años en Suecia, yo busqué en la historia y realmente los presidentes, los gobernantes, los reyes, los emperadores que querían ser transparentes, buscaron una figura para que representara al pueblo, el ombudsman o defensor del pueblo. O sea, yo quiero ser tan transparente que quiero tener una gente que me fiscalice. El defensor del pueblo viene siendo un fiscalizador del público. La diferencia con relación a Proconsumidor y a la ley del consumidor y defensor del pueblo es que la ley del consumidor está concebida para defender al consumidor del sector privado, del comercio, de las corporaciones, de las empresas y de las malas prácticas que pueden vulnerar el derecho del ciudadano en su relación con el mercado. El defensor del pueblo, la ley, lo tipifica para otra cosa. En vez de fiscalizar a las empresas, a las corporaciones, es a fiscalizar al Estado, fiscalizar a las instituciones públicas, fiscalizar al gobierno. El defensor del pueblo, según la ley, tiene la potestad de hacer su propia auditoría en una institución pública, entrar sin pedir permiso y hacer auditoría y decir esto está mal, está mal. No tiene poder, ¿cómo te digo?, represivo ni nada, pero sí el poder decirle a las instancias correspondientes, mira, en esta institución le están haciendo mal, están vulnerando los derechos de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un tribunal constitucional que parte de la ola del país en ponerse a tono con los nuevos tiempos. El tribunal, yo le preguntaba a un juez del Tribunal Supremo de Chile, el Tribunal Constitucional de Chile, ¿para qué sirve un tribunal constitucional? Me dice, para tutelar los derechos de los ciudadanos. Entonces, la Constitución tiene estipulado la protección de los derechos de los ciudadanos. Entonces, el defensor del pueblo, lo que tiene que hacer el defensor del pueblo es, primero, dar a conocer esos derechos a la gente, cuáles son sus derechos como ciudadano y sus deberes también, porque tú tienes derechos y también tienes deberes. Tú, por ejemplo, tú tienes derecho a un medio ambiente saludable, pero tú tienes el deber de propiciar que ese medio ambiente sea saludable. Tú no puedes tirar basura a la calle, ni contaminar el río, ni tirar plástico al mar, ni al río, ni a la montaña. O sea, me explico. En el artículo 75 de la Constitución están casi todos los deberes de los ciudadanos. Pues el defensor del pueblo uno no ama lo que no conoce. El defensor del pueblo entonces debería educar al ciudadano en términos de sus deberes y también para que pueda reclamar derechos. Normalmente los derechos que reclama el defensor del pueblo son derechos de los ciudadanos, de cada dominicano, frente al Estado. O sea, por ejemplo, si a ti te dan un mal servicio de salud en un hospital, si a ti te dan un mal servicio de salud, de educación en una escuela, o en un colegio también, porque la ley dice del defensor del pueblo, a la 1901, que tiene que ver con los servicios públicos. O sea, por ejemplo, el tema de la luz, el tema del agua, esos son servicios públicos. Los servicios de cable, de teléfono, de telefonía, esos son servicios públicos que le ofrece el sector privado, pero son servicios públicos. Entonces, cuando tú estás lesionada en esos servicios, el defensor del pueblo debe intervenir. Eso dice la ley. El defensor del pueblo debe. Entonces, ahí hay una vinculación. Por ejemplo, la ley del consumidor tiene carácter supletorio. Dice en el artículo 2, es una ley de interés público, de interés social, imperativa y supletoria. Ahí los jueces se pierden. Cuando yo estaba en Proconsumidor, cuando teníamos casos de gente que le cobraban de más y la gente iba a Protecon, a todos los usuarios y eso, que no les resolvían, entonces iba donde nosotros, hacía uso de la supletoriedad de la ley y los jueces no lo entendían. No lo entendieron nunca y nos devolvían, no,
Lo que hacen los entes reguladores, que la superintendencia se llama con un ente regulador. El Protecon es un ente regulador, el Indotel es un ente regulador. Entonces, la experiencia con los entes reguladores no ha sido buena ni aquí ni en ninguna parte, porque normalmente los reguladores lo que hacen es que tienen la balanza para que le pague. Claro. Para el dueño del asunto, el dueño del proveedor del servicio. Y ahí entonces intervendría el defensor del pueblo, intervendría también Proconsumidor. Podría ser una buena vinculación. ¿Y dónde, por ahí voy, dónde se unen y dónde se separan? Porque yo siento que de alguna forma hay una confusión con el rol del defensor del pueblo, asumiendo y entendiendo que el defensor del pueblo es una especie de Proconsumidor, pero más grande. No, no es así. No es así. Proconsumidor regula el mercado de bienes y servicios. Y fundamentalmente las fallas de ese mercado que es privado. Ok. Ahí que entra Proconsumidor. El defensor del pueblo es al Estado que regula. Al Estado. A las instituciones públicas. Todas las instituciones que proveen bienes y servicios, o sea, la salud, la educación, cuando tú vas a sacar la placa, el maltrato que te dan en las instituciones que se creen que es un favor que te están haciendo y no es un servicio que están dando y para eso lo pagamos todos nosotros. O sea, si usted va a pasaporte y se la ponen en China, no, porque usted no puede sacar su pasaporte, a pesar del VIP y la cuestión. O sea, no, o sea, el pasaporte tiene sus reglas. O sea, nosotros te entregamos el pasaporte en 5 días. Y si tú pasan 10 días y no te dan tu pasaporte, tú puedes demandar a esa oficina. Te puedo poner la de pasaporte, pero puede ser la de la placa. Todas las instituciones de servicio. Si tú vas, por ejemplo, a la DGI a pagar tus impuestos, y vienen y te dan un boche y tú tienes una fila grandísima. Eso tiene que haber un ordenamiento que garantice que tú como ciudadano no pierdas tu tiempo, pero también es válido para el sector proveedor de servicios. Por ejemplo, tú vas a una prestadora de servicio telefónico a comprar un celular, por ejemplo, para que te lo instale. Y tú vas a un día y hasta más tú pierdes tiempo. Entonces ahí no interviene el defensor del pueblo, ahí podría intervenir Proconsumidor. O Proconsumidor. Pero en el Estado, en las instituciones públicas, en los hospitales, en la cárcel, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Vamos a entrar en eso, que es un tema del defensor del pueblo. Defender los derechos humanos de la gente. Aquí las cárceles están llenas, repletas de presos preventivos. Preventivos, claro. Que tiene hasta 5 años, que no le han pasado por ningún lado. Es una falla de la justicia. Entonces ahí el defensor del pueblo debe intervenir y debe intervenir de manera rigurosa, o sea, ponerse de acuerdo con la Suprema, con lo que sea, agilizar los procesos, contribuir en eso, en que la gente no esté. Señores, el precio más grande, el patrimonio más grande que tiene un ser humano es su libertad. Su libertad, claro. Entonces, si tú estás privado de tu libertad, bueno, claro, si cometiste un delito, pero hay gente que no ha cometido delito, que simplemente hasta por sospecha está presa y porque no tiene un abogado, no tiene dinero, no tiene recursos. Entonces, ahí interviene el defensor del pueblo. Ahí podría intervenir el defensor del pueblo. Una pregunta, Altagracia. Si es así, entonces debe ser una figura de oposición. No debía ser una figura política. No debe ser una figura política. La pregunta viene porque de repente yo he visto tanta gente con el interés de ser defensor del pueblo y es tan bueno. Bueno, mira, nosotros no tenemos mucha experiencia del defensor del pueblo. Primero, hay una sola persona, defensor del pueblo. Doña Zoila. Mira, Doña Zoila. El defensor del pueblo aquí nada más tenemos esa experiencia. Tenemos esa experiencia porque la ley desde el 2001, primero se violó porque no se estableció de una vez, pero ¿qué pasa? La Constitución del 2010 refrenda. Es una figura constitucional. Okay. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Del Congreso. No depende de nadie. No depende de nadie. Es un ente independiente a quien tiene que rendirle cuenta todos los años al Congreso. Es un ente independiente. Y tan independiente que en el artículo 9 de la ley 1901 del Defensor del Pueblo dice que no debe responder a ninguna instancia del Estado. Ok. Para que sea independiente y autónomo. Claro. Entonces, yo conocí a través de Proconsumidor, cuando estaba allá, muchos defensores del pueblo de América Latina, porque todos los eventos de consumidores, los defensores del pueblo asisten. Y conocí el del Ecuador, de Panamá, de Perú.
conozco mucho, y el más cercano que conocí fue el de Puerto Rico. ¿Y qué tal es la experiencia en esos países tratándose de una figura que tiene tanto tiempo establecida, que en nuestro país fue aprobada por ley en 2001 y apenas creo que fue en 2015 que se nombró la defensora del pueblo? Sí, se nombró, sí, nada más 2015 o 2016. Yo no creo que ella lo haya hecho ni mal ni bien, porque es un fenómeno nuevo. O sea, construir una institución nueva, yo sé de eso porque me tocó en Proconsumidor, da mucho trabajo. Y sobre todo donde no hay una cultura de conocimiento de eso. Si la población dominicana supiera lo importante que es la figura, y no la figura, no el accionar del defensor del pueblo, lo añorara y lo quisiera. Y sobre todo, si ese defensor del pueblo va a aplicar la ley como es, porque esa es otra. Hay muchos políticos que aspiran a eso. Yo creo que va por el dinero que van a ganar, que por el trabajo que van a hacer, porque si tú de tu partido político no hiciste nada, ¿qué va a hacer de un defensor del pueblo? O sea, la verdad. Y hay otra también, una creencia de que es la filantropía, de que ese es un puesto para fiscalizar el Estado, para que funcione el Estado de Derecho, para que los funcionarios anden por el librito. Es más, la figura del defensor del pueblo es sumamente respetada en todo el mundo, es una última instancia a la que la gente acude. Y aunque no tiene poder decisorio, pero sí de influencia. Okay. Entonces, la influencia está generada por la credibilidad que esa figura genere, la confianza en la gente que esa figura genere y que debería generar. Y entonces, para eso, el Congreso, que es quien elige, debe tener los ojos, debe afinar muy bien a quienes van a elegir, porque hay muchos políticos detrás de eso. Hay muchos políticos y la figura no debe ser política. Pero ¿con qué finalidad? Mira, la ley dice que después de 4 años, tú no puedes aspirar a presidente de la República, después de 4 años de haber pasado por la Defensoría del Pueblo. Yo no sé por qué hay tanto político detrás de eso, si la ley lo limita. Entonces, realmente, vuelvo y te repito, el defensor del pueblo es una figura para hacer que la administración pública sea transparente. Todo ese escándalo de corrupción. Por eso te digo que debía ser entonces de oposición, no debía ser no debía ser afín a ningún partido de gobierno. Eso es lo que dice la ley. No puede ser militante de ningún partido. Por eso no, no digamos militante, afín, porque yo no soy militante, pero tengo una. Todo el mundo vota. Ahora, tú votas y yo voto. Ahora, tú estás organizada en un partido político que hace militancia, que caravanea, que toque lo otro, que tenga un organismo de decisión. Eso es una cosa. Y una cosa es que tú votes en las elecciones porque todo el mundo vota, porque es un derecho. Una cosa es que tú votes por un partido, una cosa es que tú seas militante del partido. Okay. Esas son cosas simpatizantes. Esas son cosas distintas. La militancia o la simpatía o tu decisión a la hora de votar son cosas tuyas. Pero de ahí, de tú ser miembro de un partido, yo voy a renunciar de este partido porque me interesa la Defensoría del Pueblo. Eso ha pasado. Hay gente que ¿Cuánto tiempo debe transcurrir en caso de que así sea entre una renuncia a la militancia y la aspiración a esa posición? Eso la ley no lo dice. La ley no lo dice. Pero yo estimo que para mí así como la ley dice que en 4 años, si tú eres defensor del pueblo, en 4 años después tú no, hasta 4 años tú no debes aspirar. Yo creo que debe ser aplicable también, aunque la ley no lo dice, que si tú hace 4 años yo renuncié del partido en el que estaba y yo puedo aspirar a eso, debiera ser así. Debiera ser así, porque si limita para eso, debe limitar para los otros. La verdad es que la ley no lo dice, pero si aplica para eso, para que tú no seas candidata a la presidencia de la República, por ejemplo, 4 años después, debe ser así. Porque lo que busca el defensor del pueblo es que sea independiente. Porque si es independiente, va a garantizar los derechos de la gente, que eso es lo que está buscando, el derecho constitucional de la gente. Entonces, si no es independiente, imagínate tú, si no es independiente no puede hacer su labor de fiscalizar al Estado, de fiscalizar al gobierno, de fiscalizar las instituciones públicas, de ir a la Cámara de Cuentas, porque el defensor del pueblo está facultado para todo eso. Inclusive aunque lo llamen o aunque no lo llamen. Si hay una sospecha legítima, el defensor del pueblo puede ir
a cualquier institución y hacer su investigación, su fiscalización y su resultado, entregárselo a quien corresponda resolver el problema, porque el defensor del pueblo no resuelve el problema. El defensor del pueblo es una figura sumamente neutra, que no debe debía hacerlo. ¿Cómo es? O debía hacerlo. La ley reclama que sea neutra. La ley lo reclama en el artículo 1, lo reclama de la ley. Te preguntaba, Altagracia, ¿cuál ha sido la experiencia de la figura en los países latinoamericanos? Bueno, la único que te puedo decir que es una figura sumamente respetada, que cuando la ciudadanía acude, la gente toma la acción de resolver, o sea, les resuelven a la gente. Lo más cercano que yo tengo es Puerto Rico. En el 13, a mí me tocó, en el Senado de Puerto Rico me hizo un reconocimiento a mí en el 2013, y yo fui a recibir el reconocimiento, y había una feria de derechos en el Congreso, feria de derechos. Y el stand más grande que había en la feria de derechos era el stand del defensor del pueblo. En ese momento tenían dos temas que estaban tratando, dos temas sumamente importantes: la seguridad social, los derechos de la gente con la seguridad social, y el tema de los medicamentos, porque los medicamentos estaban llegando caros y el defensor del pueblo tuvo que intervenir para que se fijara un tope para los medicamentos de las personas pensionadas y jubiladas. Yo estaba tratando todo el sistema de pensiones, el sistema de la seguridad social. Y la gente iba con folleto. En todo Puerto Rico hay una estafeta del defensor del pueblo donde la gente va. Y déjame decirte que las instituciones les resuelven de una vez. En Perú por igual. En Perú el defensor del pueblo, yo tengo un amigo que es asesor del defensor del pueblo del pueblo de Perú. Y la gente, las instituciones, la figura de las instituciones públicas de Perú, el temor es que el caso llegue al defensor del pueblo, porque es una instancia que... Ahí voy. ¿Qué nivel de instancia tiene el defensor del pueblo? Sí, esa es una última instancia. El defensor del pueblo, si un ciudadano va y le dice, mira, a mí me fallaron por esto, el defensor del pueblo no tiene la potestad de actuar per se, pero sí de acompañar ante el Tribunal Constitucional, porque son sus derechos constitucionales que están a acompañar, darle acompañamiento, orientación hacia dónde ir. Todo ese tipo de cosas puede hacer el defensor del pueblo. Un acompañamiento para garantizar los derechos constitucionales de cada dominicano, el defensor del pueblo en la República Dominicana. El tema de los derechos humanos, su violación, o sea, es una última figura. Como el defensor del pueblo tiene que rendir cuenta al Congreso, que es quien lo elige, también puede sugerirle con respecto a leyes que no se aplican, que son mal aplicadas, que deben ser modificadas, que pueden ser esto. O sea, leyes que son garantía de derechos deben ser realmente aplicadas. Por ejemplo, la ley del consumidor está mal aplicada y esa ley debe ser un poco modificada. Y además, que esa ley se les reconozca el carácter supletorio que tiene con respecto a la ley que tienen leyes especiales, como el tema de la luz, de la comunicación, el Indotel y eso, porque no se está cumpliendo, o sea, se le violan los derechos a la gente. Te duran en un barrio muchísimo tiempo sin darte servicio de cable, hasta 15 días, y te lo cobran enterito como si te cobraran el mes, como si no hubiera pasado nada. Eso es una violación. Que ahí debe intervenir el defensor del pueblo, que están violando derechos constitucionales del ciudadano, y por eso dice servicio también. O sea, por eso dice servicio. El defensor del pueblo puede intervenir en el suministro de servicio público, aunque sean prestados por privado, nada más. O sea, el defensor del pueblo no puede intervenir en precio, nada de eso, pero sí puede intervenir en que los servicios de salud sean dados dignamente a la gente. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser un candidato a defensor del pueblo? Bueno, la ley no tiene que ser de más de 30 años, no militar en partido político, no tiene muchos requisitos, o sea, cualquier persona puede ser defensor, cualquier persona que tenga, que sea solemne, que sea creíble, que se haya ganado un sitial en la sociedad por su integridad, por sus valores, todo ese tipo de cosas son lo que se toman en cuenta. No hay, y lo limita solamente la ley. La ley no dice, lo único que dice es que tiene que ser mayor de 30 años. O sea,
Okay. No dice que tiene que ser abogado ni nada, pero tratándose de un asunto de un asunto constitucional y de derecho público y de derecho de gente, que me encanta esa palabra, como tiene que ver con eso, a mí bueno, doña Zoila abogada, me gustaría que exigieran que debe ser abogada, porque así no podría entrar cualquier persona. Y además es un asunto de derecho, o sea, tiene un capítulo de derecho del consumidor, el defensor del pueblo también, tiene un defensor del pueblo adjunto para temas del consumidor. O sea que ahí hay una vinculación para resolver mucho. De hecho, la encargada de eso me dijo que ella aspira hacia la dejen y ella fue evaluada. Me dijo que ellos ayudaron a resolver muchos problemas de proconsumidor, con ciudadanos involucrados. Y tú no vas como defensora del pueblo, Altagracia. Bueno, mira, yo no me inscribí porque normalmente en este país se toman decisiones políticas, la decisión es política. Y si tú no eres simpatiza al que está o a la gente de poder, probablemente tú no seas potable. Yo me inscribí, pero hubo un grupo de organizaciones, ama de casa, consumidores, que me dijeron, mira, tú no te perteneces, tú perteneces a este pueblo, y fueron y me inscribieron. Y la única gestión que hice fue ir al Ministerio de Educación Superior a buscar un certificado de mis títulos, porque lo pedían en el Congreso, originales, y yo se lo facilité, porque eso no se lo entregan a nadie, lo entregan a la persona, y yo se lo facilité. Esa es la única gestión que he hecho. Tengo el perfil, yo creo que lo haría sumamente bien, pero nada, la suerte está echada. Se entrevistan los candidatos igual, como pasa con los jueces y los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Tienen que pasar por una entrevista? Sí, ya a mí me entrevistaron. A mí me entrevistaron hace 15 días. ¿Quién hace esa entrevista? ¿El Congreso? No, la hace todos los miembros de una comisión especial que hay para eso. Como 18. ¿De qué forma está compuesta? Bueno, es bastante heterogénea, bastante holística. O sea, está uno que la preside y casi de todos los grupos políticos representados en el Congreso hay participantes. Yo fui entrevistada, el día de mi entrevista yo me sentí muy bien, porque dije lo que tenía que decir, más o menos lo mismo que estoy diciendo aquí. Me gustó mucho el artículo 9, que dice que el defensor del pueblo no tiene que tener ningún vínculo con instituciones del Estado para que sea realmente independiente. Claro. Entonces, por eso es que no debe ser político. Porque si tú eres político, tú estás vinculado al presidente, a un ministro, a una cosa, o sea, eso es lo importante de lo ¿Por cuánto tiempo es la selección? Bueno, son 6 años. La designación, ¿por cuánto tiempo es la designación? La designación es por 6 años. 6 años. Y puede ser interrumpida por renuncia, por enfermedad, por muchísimas razones de orden natural, por muerte y eso. Tiene que entonces volverse otra vez a lo que dice la ley, a elegir un defensor del pueblo. Hay adjuntos del defensor del pueblo, son 2 adjuntos que hasta ahora yo no sé lo que han hecho los adjuntos. Yo nunca he ido a la Defensoría del Pueblo porque tal vez creen que yo ando atrás del puesto. Doña Zoila me encontré con ella en la funeraria porque esa otra sí ha violado la ley. O sea, claro. ella tiene más tiempo. Ella tiene 7 años. Yo me encontré con ella en la funeraria el año pasado y me dice, ay, toma, yo quiero que tú cojas esto. Así, que yo quiero que tú cojas esto. Y entonces, eso no es así, a mí no me va a poner ahí. Entonces ellos tienen un plan estratégico muy bien diseñado. Hubo gente muy preparada que ayudó a la formulación del plan. El plan incluye el defensor del pueblo en todo el país, un local para ello, que inclusive yo creo que consiguió ayuda internacional para eso, porque mira, a nivel internacional todo el mundo está de acuerdo con la transparencia y hay ayuda de países desarrollados para que el defensor del pueblo funcione y ayude con la transparencia. Se nos terminó el tiempo, Altagracia. Para limitar la corrupción y ese tipo de cosas. Se nos terminó el tiempo. Ojalá que fueras tú. Bueno, ojalá vamos que a ver, la suerte está echada. Yo creo que nos merecemos una defensora del pueblo como tú. Gracias. Muchas gracias. Me importa que sea mujer, que hay muchos varones aspirando. Yo creo que debe ser mujer. Ojalá que sí sea. Es menos corrompible, ¿eh?
Un abrazo, Altagracia, muchísimas gracias, nos aclaras mucho. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Yo les pido, como todas las tardes, que por favor se comuniquen, se queden en contacto con los compañeros del Sol de la Tarde, que es lo que sigue a continuación en la programación de Sol. Hasta mañana.